Décimo mensaje de esta serie. Estamos en el capítulo 5, segunda parte del libro Jesucristo el Señor. Estamos considerando en este capítulo 5 el Evangelio del Reino de Dios. Surge una pregunta muy importante: ¿cómo predicar el Evangelio del Reino hoy en nuestra sociedad? Esta es una pregunta legítima porque estamos tan acostumbrados a predicar en años anteriores un Evangelio sin reino que necesitamos hacer importantes cambios en nuestro mensaje de evangelización. Antes que nada quiero aclarar que no hay una fórmula para la predicación del Evangelio del Reino. Lo importante es entender la esencia de este mensaje. Si la raíz del pecado es la rebeldía contra la autoridad de Dios, para que se produjera una verdadera conversión, es necesario remover, arrancar esa raíz. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y arrepentirse es cambiar de actitud delante del Señor. Renunciar a vivir en forma independiente y rebelde ante Dios. Renunciar a vivir como uno quiere y sujetarse a Jesucristo como Señor y dueño de nuestras vidas. Ahora, ¿qué palabras, frases usar para presentar el Evangelio del Reino? Es relativo, porque cada persona es un mundo y tiene cada persona una realidad espiritual diferente. El Espíritu Santo nos guiará en cada caso cómo presentar el mensaje del reino. Lo que sí debo decir es que el mensaje debe ser claro. Jesús, como hemos visto ya ampliamente, en todas partes siempre predicó el Evangelio del Reino de Dios. Y Pablo declara: predicamos a Jesucristo como Señor. De todos modos, a modo de ejemplo, me gustaría compartir una manera sencilla de presentar el mensaje del reino que a muchos de nosotros nos ha ayudado para poder evangelizar a las personas. Habrá muchas otras maneras de presentar la misma verdad. Tomemos como punto de partida el versículo que ya hemos mencionado de Colosenses capítulo 1, el versículo 13, donde Pablo dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En base a ese texto, que bien se presta, podemos proclamar, enseñar que el reino de las tinieblas y el reino de la luz, dos reinos. Todas las personas que viven en el mundo están en uno de estos dos reinos. El reino de las tinieblas tiene una máxima autoridad. La Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Él es un espíritu mentiroso que engaña a las personas y las destruye. El reino de la luz también tiene su máxima autoridad, que es Jesucristo. Todos nosotros, los seres humanos, como descendientes de Adán y Eva, hemos heredado una naturaleza de desobediencia y hemos nacido
en el reino de las tinieblas. Pero por medio de Jesucristo podemos ser liberados del dominio de las tinieblas y entrar al reino de Dios. Adán y Eva fueron creados en el reino de Dios y puestos en el reino de la luz. Dios era la autoridad sobre sus vidas. Pero un día, lamentablemente, se rebelaron contra Dios al obedecer la voz de Satanás. Y así fueron expulsados de la presencia de Dios. Desde entonces, todos los descendientes de Adán heredamos la misma naturaleza pecaminosa y nacemos en el reino de las tinieblas. San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, entre los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. La característica más evidente para saber en qué reino estamos es preguntarnos qué ley se cumple en nuestra vida. La ley del reino de las tinieblas es vivir como uno quiere, y la ley del reino de la luz es todo lo opuesto, vivir como Cristo quiere. Para saber a qué reino pertenecemos, debemos preguntarnos qué ley se cumple en nuestra vida. ¿Cómo es mi vida? ¿Vivo como yo quiero o vivo como Cristo quiere? Cuando una persona toma conciencia de su pecado principal, que es vivir como se le da la gana y no de acuerdo a la voluntad de Dios, recién está en condiciones para entender qué es el verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado y le revelará a Jesucristo como Señor. ¿Cómo salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de Jesucristo? San Pablo señala que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo puede una persona ser librada de la potestad de las tinieblas, ya que Satanás tiene poder y dominio sobre los que están bajo su autoridad? Todo ciudadano que está bajo la potestad o autoridad de un país no puede salir de esa autoridad porque sí no más. Cierta vez le pregunté a un muchacho que le estaba predicando: ¿cuándo vas a dejar de ser argentino? Me dijo: nunca. Le digo: sin embargo, algún día vas a dejar de ser argentino. Pensó un momento y me dijo: sí, ya sé, el día que me muera. Exactamente. A partir de ese día, el gobierno argentino no tendrá más autoridad sobre tu vida, ninguna exigencia. No te puede exigir más nada. La puerta de salida es la muerte. Del mismo modo, la única manera de poder librarse de la potestad de las tinieblas, del dominio de Satanás, es la muerte. No hay otra manera de salir de ese reino. Permitidme explicarlo. El pecado está dentro de nosotros mismos. Las tinieblas nos invaden por dentro. Somos orgullosos, egoístas, avaros, tenemos envidia, somos rencorosos,
mentimos, codiciamos, nos enojamos, insultamos, ofendemos y tantas otras cosas más. Necesitamos un cambio interior, un cambio espiritual. Necesitamos morir a todo eso. Por más que uno quiera, por más que decida cambiar, por más que decida mejorar su conducta, en nuestra naturaleza humana existe una ley que nos domina y nos lleva a ser rebeldes e independientes. Somos egoístas por naturaleza. ¿Cómo podemos entonces librarnos de todo eso? Hay una sola puerta de salida: morir. Por supuesto, me refiero a una muerte espiritual. Necesitamos morir y nacer de nuevo. Eso es lo que le dijo Jesús a un hombre llamado Nicodemo. De cierto te digo, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. A menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar al reino de Dios. Según Jesucristo, la única manera de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Esa es la puerta de entrada a su reino. Nicodemo, sorprendido, le preguntó a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Jesús le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso está en Juan capítulo 3. Entonces, vamos a unir las dos cosas. Para salir del reino de las tinieblas, uno debe morir. Morir a la vieja vida. Y para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se realizan ambas cosas? La Biblia tiene la respuesta. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja vida, fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es el bautismo? Es muy simple. Es muerte y resurrección espiritual. El bautismo es el acto concreto que Dios ha establecido, mediante el cual un hombre o una mujer que vivía en el reino de las tinieblas, al arrepentirse y confesar a Jesucristo como Señor, muere y resucita en Cristo, y de este modo es liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo. En la tradición evangélica le habíamos quitado al bautismo su verdadero valor. Habíamos empañado la verdad de las Escrituras con nuestros conceptos
y prejuicios, y sin quererlo habíamos neutralizado el verdadero valor del bautismo. Aunque resulte obvio, es necesario aclarar que el bautismo en sí no tiene ningún poder para salvar. El agua y la ceremonia bautismal no tienen ninguna virtud, ninguna eficacia en sí misma. Uno puede ser bautizado y continuar viviendo en el reino de las tinieblas, viviendo como se le da la gana. ¿Puede acaso el agua matar una vieja vida? Sería ridículo afirmarlo. Lo que da valor al bautismo es la poderosa obra de la redención. No se trata de bautizar a las personas meramente en agua, sino bautizarlos en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Para que el bautismo sea eficaz, la persona que se bautiza debe hacerlo con fe y arrepentimiento, con una completa entrega al señorío de Cristo. Cristo vino al mundo para salvarnos. Por eso se identificó con nosotros. Fue hecho pecado por nuestros pecados. Cargó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. El castigo que merecíamos lo sufrió Él al morir en la cruz. Él murió por nosotros. Y Pablo dice en 2 Corintios 5:14, si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. Su muerte nos incluyó. Fuimos incluidos en la cruz en Cristo Jesús. Es la redención que Cristo realizó en la cruz lo que hace posible nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Cristo no solamente murió, sí, fue sepultado, pero al tercer día resucitó triunfante entre los muertos. Esa es la redención que Cristo obró. Muerte y resurrección. Y eso es lo que nos salva. La redención que Cristo efectuó en la cruz. Su muerte hizo posible nuestra muerte. Su resurrección hace posible nuestra resurrección. Pero Cristo murió hace 2000 años. ¿Cómo puedo yo hacer mía su obra en la cruz hoy? ¿Cómo puedo apropiarme de todo lo que Él realizó a mi favor? Dios estableció el bautismo, porque en el bautismo nos unimos a la realidad de la redención. Cuando el hombre cree y se bautiza en el nombre del Señor, allí muere con Cristo y resucita con Él a una nueva vida. Yo sé que esta no es una presentación típicamente evangélica y que ciertas cosas que voy a seguir exponiendo a algunos les van a resultar un tanto extrañas. Pero si es la palabra de Dios, corrijamos nuestra tradición y ajustémonos a la palabra del Señor. Ruego un poco de paciencia y también de sinceridad al revisar algunas cosas. Veamos el bautismo según nos indicó Jesucristo. Jesucristo resucitado le dijo a sus discípulos, y esto lo registra Marcos en su capítulo 16, el último capítulo, diciendo así: id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según Jesús, para ser salvo hay dos requisitos: creer y ser bautizado. Si uno se bautiza y no cree, ¿puede salvarse? Obviamente la respuesta es no. Y si uno cree y no se bautiza, ¿puede salvarse? Bueno, ahora nos resulta más difícil decir no a esta segunda pregunta. ¿Por qué? Probablemente porque los evangélicos, por nuestra tradición, hemos invertido el orden de estas palabras. En la Biblia está muy bien escrita, está muy claro. Nosotros hemos interpretado así las palabras del Señor. Presten atención: el que creyere y fuere salvo será bautizado. Pero Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si alguien cree, es decir, si se convierte de veras, nosotros generalmente acostumbrábamos a demorar meses, a veces años, para su bautismo. Primero queremos cerciorarnos de que se convirtió sinceramente, y recién después de tiempo lo autorizamos a bautizarse. Hemos quitado el bautismo de su lugar. Por supuesto, si alguien se bautiza sin arrepentimiento y fe, el bautismo no le servirá de nada. Apenas saldrá mojado del agua. Pero si cree y se niega a bautizarse, ¿dónde está su primer acto de sujeción a Cristo? Mateo presenta lo mismo que Marcos, la Gran Comisión, con otras palabras. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? El que no era discípulo era un inconverso. Ahora, para ser discípulo, tiene que bautizarse. Y luego hay que enseñarles. ¿Cuándo se convierte una persona? La conversión comienza cuando alguien escucha el mensaje con fe, cree, lo acepta, se arrepiente y culmina cuando esa persona se bautiza confesando a Jesús como el Señor de su vida. Veamos la práctica bíblica del bautismo. El bautismo como lo realizaban los apóstoles. El primer bautismo después de la orden universal de Cristo: prediquen el evangelio a toda criatura, comenzando de Jerusalén. El primer bautismo se realizó en el mismo día de Pentecostés. 3,000 personas aquel día se bautizaron. El mensaje de Pedro, como ya habíamos visto en el mensaje anterior, consistió en presentar ante la multitud a una persona, Jesucristo. Termina su mensaje proclamando que Dios lo resucitó a Jesús
y lo hizo Señor. Cuando escuchan esto, miles de personas compungidos de corazón dicen: entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué les hubiéramos respondido nosotros? Probablemente les hubiéramos dicho: lo único que tienen que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador personal y serán salvos. Pero Pedro no les dijo eso. Les dijo otra cosa. ¿Cuál es? ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso está registrado en Hechos capítulo 2, versículo 38. Prestemos atención a las palabras de Pedro. Sea bautizado cada uno para perdón de los pecados. Para recibir el perdón, además de arrepentirse, debían también bautizarse. Y los 3,000 se bautizaron, dice, aquel mismo día. No meses después, aquel mismo día. La verdad señalada por la Biblia es que el bautismo va unido a la conversión, pues es la concreción de la conversión, habiendo reconocido y creído que Jesús es el Señor. Veamos el bautismo de los samaritanos. Como también vimos, Felipe fue a Samaria. Allí predicó el evangelio del reino de Dios. Y dice Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaron? Cuando creyeron. Felipe no fue a predicar el evangelio de las ofertas, sino el evangelio del reino. Por eso, cuando creyeron, se bautizaron hombres y mujeres. Si uno cree de corazón, ¿por qué no se va a bautizar? Si uno reconoce a Cristo como Señor, ¿qué es lo que impide el bautismo? Luego de eso, Felipe fue al desierto y está también en Hechos capítulo 8, según le indicó el Señor. Y allí le testificó a un etíope, un negro, era el tesorero de la reina de Etiopía. Y Felipe se acercó a su carro. El hombre estaba leyendo Isaías 53, pero no entendía. El etíope le invitó a subir al carro. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice el texto bíblico que comenzando por esta escritura, Isaías 53, ¿hasta dónde llegó? No dice el relato de Hechos hasta dónde llegó, pero por lo que sucedió luego, podemos deducir que la conclusión de su mensaje fue el bautismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el etíope, al escuchar el evangelio del reino, el evangelio completo, quería bautizarse, pero tenían un problema. En el desierto no había agua. Prosiguieron andando y de repente llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope le pregunta a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes.
y mandó parar el carro. Bajaron del carro y descendieron al agua, Felipe y el etíope, y allí mismo Felipe lo bautizó. No esperó a ver frutos dignos del arrepentimiento. Sobre su confesión y declaración, creo, dijo el etíope, que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el capítulo siguiente de Hechos, capítulo 9, se relata la conversión de Saulo. Y es interesante que en el libro de los Hechos se relatan 9 casos de bautismos. Todos ellos, excepto uno, fueron realizados en el mismo día de su conversión. La única excepción fue el bautismo de Saulo. Él fue el que más demoró en bautizarse. 3 días. Pero ¿por qué demoró 3 días? Y porque no había nadie que lo bautizara. Ni él sabía. Lucas narra este suceso en el capítulo 9, como mencionamos. Varias veces Pablo da testimonio de su conversión. Una de ellas está registrado en Hechos capítulo 22. Y entonces allí Pablo da testimonio que Ananías, un discípulo de Damasco, vino a esa casa donde él estaba y le dijo así. Hechos 22, 13 al 16. Hermano Saulo, recibe la vista. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si Pablo hubiese sido evangélico, le hubiera dicho un momento, mis pecados ya fueron lavados cuando acepté a Cristo en el camino a Damasco. Ananías lo visitó 3 días después de haberse entregado a Cristo. Sin embargo, le dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es lo mismo que lo que dijo Pedro a los 3,000. Arrepiéntanse y bautícense cada uno para perdón de los pecados. ¿Será posible que la Biblia relacione tan íntimamente el perdón de los pecados con el bautismo? Está en las Escrituras. Vamos a otro caso. Cornelio y los que estaban en su casa. Cornelio era un militar italiano, romano, pero era un hombre piadoso. Dios escuchó sus oraciones y le mandó a Pedro a su casa, en Cesarea. Allí Pedro predica. Toda la casa está llena de gente, parientes, amigos, vecinos. Y todos al escuchar el Evangelio se rinden a Cristo. Sin embargo, Pedro ni piensa en bautizarlos. Jamás bautizaría a un gentil. Pero Dios se le anticipó. Los bautizó a todos ellos con el Espíritu Santo, tanto a Cornelio como a todos los que estaban reunidos. Y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, como sucedía en Pentecostés. Y Pedro, al ver que Dios los bautizó con el Espíritu Santo, Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los mandó bautizar, era una orden. Y todos obedecieron. Esto está registrado en Hechos capítulo 10. En otra oportunidad, más adelante, Hechos 16, Pablo va a Filipos. Allí, a la orilla del río, encuentra unas mujeres que se reunían a orar, ya que en Filipos parece que no había una sinagoga, así que se encontraban para orar allí a la orilla del río. Pablo se acerca a ellas para unirse a la oración. Luego comienza a predicarles. Dios abre el corazón de una mujer llamada Lidia. Ella, con toda su familia, cree en el Evangelio y enseguida dice, todos son bautizados. Enseguida. En esa misma ciudad, Pablo y Silas van a parar a la cárcel por haber liberado a una endemoniada con espíritu de adivinación. Allí en la cárcel reciben azotes, tienen sus espaldas ensangrentadas, les ponen sus pies en el cepo y los encierran en el calabozo de más adentro. Máxima seguridad. ¿Qué hacían los apóstoles allí? Dice el texto bíblico, cantaban himnos y alabanzas a Dios, y toda la cárcel los oía. Y a medianoche, mientras ellos cantaban, hubo un terremoto que sacude todo y se abren las puertas de la cárcel y los presos quedan sueltos. El carcelero, que tenía que responder con su vida si un preso se le escapaba, ve ahora a todos los presos sueltos y se quería matar. Saca la espada para matarse. Y Pablo le dice, momento, no te hagas daño. Estamos todos aquí, nadie escapó. El carcelero queda tan impresionado. Ha escuchado a estos hombres cantar toda la noche y ahora ve la actitud de ellos. Y entonces, cayendo ante ellos, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta, la gran pregunta. Y Pablo le responde, cree en el Kyrios Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Kyrios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Allí hay un hombre convertido. Abre su corazón. Cree en el mensaje del reino. Y a esa hora, a la medianoche, se bautiza él y toda su casa. Un terremoto ha sacudido toda la cárcel. Los presos están sueltos. Pero nada de eso es un impedimento para Pablo, para que esas personas que creyeron sean bautizadas en aquella misma hora de la noche. Pero Pablo, ¿por qué tanto apuro? ¿Para qué bautizarlos a la medianoche?
El hombre ya ha creído, no es mejor esperar hasta la mañana, cuando salga el sol. Ahora está todo revuelto, todo oscuro. El terremoto ha sacudido la cárcel, los presos están sueltos. Pablo sabe muy bien que para entrar al reino de Dios, para ser salvo, es necesario creer y ser bautizado. Les invito a meditar un poco en el verdadero valor del bautismo. Para salir del reino de las tinieblas hay que morir. Y para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y la manera que Dios ha establecido para que esto suceda es justamente el bautismo. Obviamente, el bautismo con previo arrepentimiento y fe en Jesucristo el Señor. Todos los casos bíblicos señalan esta misma verdad. Lamentablemente, nosotros años atrás le habíamos quitado al bautismo su lugar. Nosotros solíamos decir a aquellas personas que se entregaban a Cristo o para que se entreguen a Cristo: levanta tu mano, pasa al frente, para concretar de alguna forma visible la decisión de entregarse a Cristo. Pero nunca se ve a los apóstoles usar esa modalidad. Ellos más bien guiaban a las personas a bautizarse para definir y concretar su entrega a Cristo. No solo eso, también le hemos restado al bautismo su verdadero valor, su importancia. Yo mismo, antes de comprender el reino, predicaba y enseñaba así: el bautismo no es necesario para el perdón de los pecados, no es necesario para obtener la salvación, para tener la vida eterna. Y como argumento traíamos el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Acaso Cristo no le dijo a ese ladrón desde la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso? El ladrón no fue bautizado y sin embargo fue salvo. No hay duda que fue salvo. Jesús se lo dijo. Pero hermanos, ese ejemplo está fuera de lugar. Porque la orden de Cristo de predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos bautizando al que cree fue dada después de su resurrección. Si el bautismo significa unirnos espiritualmente a la muerte y resurrección de Cristo, primero debía suceder el hecho de la muerte y resurrección, y luego nuestra unión con ese hecho maravilloso. También hemos enseñado que el bautismo es un testimonio público de la fe en Cristo. Sin embargo, aunque les sorprenda a algunos, debo decir que no hay en toda la Biblia un solo versículo que diga que el bautismo es un testimonio público de fe. Por un lado, no es la presencia del público lo que da validez al bautismo. ¿Qué público había cuando Felipe bautizó al etíope en el desierto? ¿Qué público había cuando Ananías bautizó a Saulo en esa casa? ¿O cuando Pablo bautizó al carcelero y a su familia?
El bautismo no tiene que ver con personas que puedan estar presentes con el público. Por supuesto, cuando alguien se bautiza y hay público presente, igual, mejor. Como en el caso de los 3.000 o como los que se bautizaron en Samaria. Pero la presencia del público no es un factor esencial, ni define el valor del bautismo. ¿Qué es el bautismo según la enseñanza bíblica? Como ya lo hemos considerado anteriormente en Romanos capítulo 6, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos juntamente con Él. La Biblia declara que este es el acto de entrega total a Jesucristo, por el cual, al descender a las aguas, soy sepultado con Cristo en su muerte, para muerte de la vieja vida, y soy levantado en una nueva vida por el poder de su resurrección. Todo esto sucede por medio de la fe. No nos bautizamos en agua meramente. Nos bautizamos, nos sumergimos en Cristo. Morimos en su muerte y renacemos en su resurrección. Nosotros hemos dicho que el bautismo no salva. Pero leamos lo que dice Pedro en su primera epístola, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y entre paréntesis aclara, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cierra el paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo. Si quitáramos por un momento la frase que está entre paréntesis, muy importante frase aclaratoria, el texto quedaría así: el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. No es el agua lo que salva, ni el descender al bautisterio, sino la obra de la redención que culmina en la resurrección de Jesucristo. Pero para que la resurrección opere, es necesario el bautismo. No porque nos quite las inmundicias de la carne. A estas inmundicias de la carne solo las quita la muerte y resurrección de Cristo. No las quita el bautismo, ni la oración, ni el arrepentimiento. Pero de nuestra parte, el bautismo, dice Pedro, es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Soy consciente al bautizarme delante de Dios que estoy aceptando al Hijo de Dios, a Jesucristo, como mi Señor. La vieja vida queda sepultada y me levanto con el poder de la resurrección de Cristo para comenzar a vivir una nueva vida. Por supuesto, el bautismo no tiene ningún valor si se realiza simplemente como una ceremonia o como un mero simbolismo. También existe el peligro de poner un énfasis exagerado en el bautismo. Nuestro énfasis debe estar siempre puesto en Cristo, en la persona de Cristo, en su obra de redención, en su muerte, en su resurrección y en su señorío. Nuestro tema debe ser
no el bautismo, sino el evangelio del reino de Dios. Debemos evitar en caer en dogmatismos y exageraciones. Proclamemos la verdad del reino con unción y gracia. Ministremos fe y salvación en el poder de Jesucristo el Señor. Es algo muy precioso guiar a los pecadores a pasar de un reino a otro mediante la fe y entrega total de sus vidas a Jesucristo, expresándolo en el acto sencillo y radical como es el bautismo. Un hermano me contó cómo realizaban en cierto lugar de la India los bautismos. La iglesia se reunía a la orilla de un río, no muy ancho ni muy profundo, y todos los que iban a ser bautizados se ubicaban en la orilla de enfrente, mezclados con los que venían a presenciar ese acto, el público. El ministro que bautizaba se colocaba en el río, en el lecho del río, en el centro, que no era muy profundo, como dije. En un margen estaba toda la iglesia y en el otro margen los que iban a ser bautizados. Los que iban a ser bautizados iban descendiendo al río y después de su bautismo subían a la otra orilla para unirse a la iglesia del Señor. Era una forma gráfica, una hermosa figura del bautismo, donde eran liberados del reino de las tinieblas y pasaban al reino de Jesucristo para ser uno con toda la iglesia del Señor. El bautismo es mucho más que un simbolismo. Por mucho tiempo hemos dicho que el bautismo y la cena del Señor son solo símbolos. Jesucristo nunca usó la palabra símbolos, ni los apóstoles tampoco. Mateo, al relatar, por ejemplo, la cena del Señor, la primera, la institución de la cena del Señor, capítulo 26, versículos 26 en adelante, dice así: tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estos no son meros símbolos. Jesús no habló ni de transubstanciación ni de símbolos. Esto es un acto espiritual, sobrenatural. En el momento de comer del pan y beber de la copa, por la fe comemos a Cristo y bebemos a Cristo. Algo similar sucede en el bautismo. Antes lo veíamos como una linda ceremonia. Había bendición y alegría porque se añadían nuevos miembros a la iglesia, pero no le dábamos el valor que merecía. En cambio, ahora entendemos que no es cuestión de repetir una fórmula. Al bautizar ahora ponemos las manos sobre
el que se va a bautizar y oramos pidiendo gracia y unción del cielo. Y le decimos al que está por ser bautizado: ahora vas a ser bautizado en Cristo Jesús. Tu vieja vida va a morir en su muerte y vas a resucitar a una nueva vida por el poder de la resurrección de Cristo. Y aquel que está siendo bautizado abre su corazón por la fe a la acción del Espíritu de Dios. Es el comienzo de una nueva vida. La Biblia ha establecido el bautismo como una experiencia real, significativa y práctica de nuestra unión con Cristo. Mediante el bautismo, las personas pasan de una manera concreta de las tinieblas al reino de Dios. Entonces démosle al bautismo la importancia que le corresponde según la Biblia. Finalmente, termino con estas palabras. ¿Cómo debemos actuar? ¿Predicamos con el bautisterio lleno de agua e invitaremos a las personas a bautizarse inmediatamente al hacer el llamado? No estoy sugiriendo eso, para nada. No nos apresuremos en bautizar a nadie. No es cuestión de bautizarlos pronto. El asunto es predicarles el evangelio del reino, un evangelio completo con sus demandas y sus beneficios. Prediquemos hasta que hayan entendido el reino de Dios, el señorío de Cristo. No bauticemos a nadie si no estamos seguros de que ha comprendido, de que no se está afiliando a una nueva religión o a una doctrina, sino que se está uniendo para siempre a una persona viva, Jesucristo, y lo está reconociendo como el Señor de su vida. No bauticemos si no vemos que tenga una disposición de reconocer a Cristo como Señor. Dios nos va a ayudar y nos va a guiar paso a paso en este terreno para actuar con sabiduría y discernimiento. Hagamos que esta verdad sea viva y penetrante. El pecador tiene que conocer a este Cristo resucitado y glorificado como Señor. Cuando vemos que tiene este entendimiento, esta entrega a Cristo, recién entonces lo bautizamos. Cuando el pecador se identifica con Cristo, muriendo y resucitando con Él, pasa a pertenecer al reino de Dios. Y una última consideración. Los evangélicos hemos puesto mucho énfasis en la experiencia inicial de la conversión. Y eso está bien. Pero hemos puesto poco énfasis en la continuidad después de la conversión. Hemos hecho hincapié en que la conversión es un acto definido. Y es cierto. Pero hemos dejado de enfatizar otro aspecto de la verdad. Y después del bautismo, ¿qué viene? Jesús fue muy claro. Él dijo en Mateo 28, hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Inmediatamente después del bautismo,
viene el discipulado. De otro modo sería como dar a luz un hijo y luego abandonarlo. Cada bebé que nace es cuidado, alimentado, protegido integralmente por una madre y un padre. Del mismo modo, cada nuevo discípulo debe ser adoctrinado, enseñado en forma continua, regular. Para esto es necesario que cada bautizado tenga un padre o una madre espiritual. Alguien que los guíe, que los ame, que los conozca, que tenga una constante comunicación con el nuevo, que se preocupe, que se ocupe en enseñarle a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. El corazón del que sea bautizado es tierno, está abierto a Dios, recibe lo que se le enseñe, es un discípulo, es un alumno, tiene que aprender, tiene hambre. A los niños recién nacidos se les da leche cada 3 horas. Hace falta un cuidado intensivo para los que recién se convierten, se bautizan, para ayudarles a su formación espiritual, ayudarles a su crecimiento espiritual. Por eso es muy importante que después del bautismo venga el discipulado como Jesús nos indicó. Muy bien, muchas gracias por este tiempo juntos. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.